Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues es martes, ya sabéis que los martes abrimos una página para hablar de medio ambiente, de ecología, con Juancho López Duralde. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Para hablar aquí de ecología, de medio ambiente, de lucha contra el cambio climático y hoy con el objeto también de destensar un poquito en este tiempo que estamos viviendo tan ajetreado, me decía Juancho, hay una historia que tiene algo de metafórico. Embestidas contra los barcos veleros de las orcas. Resulta que hay unas orcas que se han rebelado después de haber sido arponeadas. Y dicen que ese recuerdo hace que ahora ataquen a otros veleros. ¿Esto es real? ¿Se está produciendo? Bueno, es una historia muy interesante, efectivamente, que te la voy a contar cronológicamente como a mí me ha llegado, porque creo que, efectivamente tiene un sentido metafórico, ¿no? Este verano, amigos que estaban navegando por Galicia me comentaban que se estaban produciendo casos de orcas que atacaban los timones de los barcos veleros. La verdad es que alucinaba un poco, pero bueno. Y empezaron a mandarme vídeos que han circulado por las redes, etcétera, de orcas en Galicia y atacando por detrás a los barcos. De una manera bastante fuerte, porque se ve como en los vídeos se ve como la orca entra por detrás, por la popa del barco, y cómo embisten contra el barco y le dan buenos meneos a los que están al timón, ¿no? Bueno, en un principio parecía, de hecho es un comportamiento muy extraño, incluso en algún velero pues efectivamente llegan incluso a arrancar partes del timón y llega al punto de que incluso se prohíbe la navegación en ciertas zonas la navegación deportiva en ciertas zonas de las rías gallegas, precisamente por esto, ¿no? Claro, la cosa es que está habiendo una serie de embestidas contra barcos veleros por parte de las orcas. Nadie se explicaba muy bien cuál es la razón y entonces, bueno, hay una cierta idea de que pudieran estar respondiendo a ataques previos que han sufrido estas orcas. Es un grupo de orcas que parece, no sé si ha sido por la zona, porque he visto en aguas del estrecho, pero los avistamientos se han visto por muchos lugares de España, ¿no? Sí, lo que precisamente este es un grupo de orcas que es bastante conocido por los expertos y que bueno, está siendo estudiado y haciendo seguimiento, y efectivamente en la zona del estrecho se produjo a comienzos del verano, se produjeron una serie de ataques con arpones contra este grupo de orcas, especialmente contra dos jóvenes que tienen además marcas, y se han publicado fotografías de las marcas que tienen estos jóvenes individuos de orcas por estos ataques que al parecer se produjeron desde un velero. Entonces, lo que dicen los estudiosos es que las orcas tienen una memoria, tienen mucha memoria, y eso hace que consideren que los veleros, es decir, no se olvidan de esos ataques y consideran que los veleros pues son agresivos con ellos, y de ahí lo de alguna manera relacionan con los ataques que se han producido en Galicia. Es decir, que es muy interesante, y hablábamos al principio de la moraleja, porque efectivamente hemos traído este tema pues para hablar de algo un poco diferente a lo que hablamos habitualmente, pero al final tiene
un poco el mismo sentido que otras cuestiones, ¿no? Y es que la agresión humana contra la naturaleza, pues es la que provoca que en este caso sean las orcas las que, para defenderse, pues hacen estas embestidas contra los barcos veleros, ¿no? Me ha parecido que es una historia curiosa de comportamiento animal, que es una historia interesante y por eso, pues, con su moraleja, ¿no? Y que bueno, pues que ese maltrato contra las orcas es lo que ha generado esa agresividad que están demostrando en la actualidad, cuando las orcas en realidad, a pesar de esa mala fama que tienen de ser llamadas ballenas asesinas, lo cierto es que en principio no son en absoluto agresivas con el ser humano. Bueno, no es una broma, para que los oyentes comprendan el asunto el gobierno ha limitado la navegación en las costas gallegas a veleros de eslora igual o menor a 15 metros en la costa coruñesa para evitar que se repitan estos incidentes en los que hasta ahora no se han registrado daños personales, pero las orcas parece que están reaccionando a algún tipo de agresión que sufrieron en algún momento y entonces eso ha provocado, dicen algunos expertos, que puede ser una reacción, pero en todo caso se ha limitado la navegación, ¿no? Pero también te digo, Juancho, que si la Tierra tuviera que devolvernos los golpes que hemos estado asestando, la pandemia puede considerarse uno de ellos, la pandemia del coronavirus, pero como la Tierra se ponga a devolver los golpes y vamos a ir bien servidos. No cabe duda, pero claro, este caso es por eso interesante, porque bueno, cuando en un principio se produjeron estas embestidas de las orcas en Galicia, ni siquiera, no sé si llaman los ataques, aunque efectivamente tienen un peligro, porque pueden hacer que un barco pues pierda el rumbo, pierda el timón, y por lo tanto pueden poner en peligro la navegación de ese barco, ¿no? Pero bueno, en realidad pues despertó desde luego mi curiosidad, pero en ningún momento me podía imaginar que podía estar vinculado pues a un maltrato que habían sufrido estos animales, pero es así, ¿no? O sea que una vez más pues pues nos lleva a esa moraleja de que muchas veces efectivamente los animales y la naturaleza en general nos devuelven los golpes que nosotros les estamos dando. Pues Juancho López Duralde. Juancho, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, cuídate. Y gracias a ti, Fernando, un abrazo. Datos que aseguran que el